Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Talk con Josué y Chachi. Una semana más. Episodio número 6. A mí me encanta como tú arrancas el episodio porque es como un hook. Ya se ha vuelto como que un eslogan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Talk con Josué y Chachi. Pero bueno, aquí estamos, episodio número 6. Y hemos hecho un upgrade maravilloso. Ahora tenemos stand de micrófonos. Y entonces tenemos las manos libres para poder hablar y por eso estamos muy contentos. Gracias una vez más a todos los que mandan comentarios, a todos los que hacen like. Todo eso ayuda, donde sea que lo estás escuchando, a que esto se mueva y le llegue a más personas. Si lo comparten, créeme que nos ayuda muchísimo. La idea nosotros con esto no se trata tanto de cuántas vistas tenemos, sino de ayudar a la mayor cantidad de personas. Estamos siendo obedientes a Dios y somos parte... ¿Qué pasó? Un mal chiste. somos parte de... Queremos ayudar a las personas y lo hacemos junto contigo. Es una sociedad, nosotros, y simplemente hacer esto. Muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus corazones, en sus casitas, en su carro, donde sea que nos estén escuchando o viendo. Hay dos tipos de personas. Ok, dos tipos de personas. Para muchas cosas. Pero hay dos tipos de personas para emergencias, para momentos de crisis. Ok. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Que te paralizas o que actúas en una emergencia? Yo les tengo que confesar, por lo general, yo soy de los que me paralizo. No siempre. A veces reacciono. Puedo dar ejemplos, pero yo soy de los que me paralizo. Por lo general, yo actúo. Chachi es muy buena. Ya en emergencia... No siempre. O sea, tengo muchísimos ejemplos. De nosotros dos, también... tu tendencia siempre es a reaccionar, a resolver. Ella es como un problem fixer. O sea, tú ves algo y salta, si veo un va problema, y lo... como que hay que solucionarlo. Y mi tendencia, creo que es por mi personalidad. Por mi personalidad a mí no me gusta las tensiones. Entonces, cuando hay una crisis, un momento de tensión o sea, mi tensión es como los animalitos esos que se hacen los muertos. Sí. O sea, de que se tiran al piso y... ¿Cómo se llaman? Y desde pequeñito, cuando había tensión en mi casa, recuerdo que me iba a dormir. O sea, es como que no quiero. Entonces, cuando hay emergencia, han habido momentos de emergencia en nuestra vida. ¿Recuerdas? Hace muchos años estábamos de novios y habíamos salido, tu hermana vino a visitar de Venezuela, en ese entonces no vivía aquí en los Estados Unidos, con tu sobrina. Y salimos a pasear con ellos. Sí. Y estábamos en un mall aquí muy conocido, muy famoso. Y de repente la niña estaba siendo niña, brincando, era chiquitica, jugando. No me acuerdo cuántos años tenía. Yo creo que tenía menos de 5 años. Sí. Ahora me vinieron más... Te vinieron más ideas. De ese mismo viaje. El asunto es que estamos sentados todos en una banca y la niña siendo niña brincando. Sí, el otro ejemplo no podemos compartir. Cuando de repente vemos que la niña Dios mío, tomó las escaleras eléctricas por el lado de afuera. No le habían colocado todavía el seguro. Yo creo que eso no lo pusieron por ella. Por ella. No sé si se pueden imaginar conmigo las escaleras eléctricas y la parte donde no hay escaleras. Donde no hay escaleras, donde hay un precipicio o vacío. Y ella se ha sostenido de ahí y empezó a subir. Se agarró durísimo. A subir. Y a mí se me viene como una cámara lenta en ese momento. En cámara lenta, ¿verdad? Josué se quedó como que, ¿ah? No, pero yo reaccioné. Yo fui el que fui corriendo. ¿Qué está pasando? ¿Fuiste tú? Yo fui el que salí corriendo. Esa es una de las pocas que yo reaccioné. Mi cuñada se sentó en la banca y empezó a pegarle. ¡No! Sí, eso sí, ella sí se paraliza. Sí. Se friqueó por completo. Y yo no me acuerdo qué hice. Sí, por ejemplo, ese es un ejemplo en el que yo reaccioné, pero yo tengo un ejemplo en el que no, en una ocasión estábamos haciendo unas reparaciones en la casa y la casa se nos inundó de agua. Estaban Matthew y Josué viendo tele en la casa, un partido de básquetbol. Ajá. Yo en el segundo piso en una llamada de teléfono. Y Nicolás siendo Nicolás arriba, abajo y arriba. Por todos lados. Mucho más pequeño, hace 5 años atrás. Y de repente, Nico viene y me dice, mamá, hay un ruido muy fuerte, como que hay una llave de agua abierta. Y ella me lo había dicho a mí varias veces y yo estaba viendo el juego y yo lo ignoré por completo. Y él pensaba que Nico estaba bromeando o quería que papá le prestara atención. Y de repente yo dije, Nico generalmente cuando habla y dice algo es muy verídico. Es verdad. Y yo bajo y veo todo... la primera planta de nuestra casa o la mitad de nuestra casa. Excepto la parte donde yo estaba. Pero estaba llegando casi que te mojan los pies. Inundada. Y yo empiezo, Josué,
Y yo me paré, yo no sabía qué hacer. Y Josué caminaba de un lado para el otro, yo no sabía qué hacer. Otro. Ella fue la que dijo, dale la llave, ¿dónde está la llave? Yo no sabía cómo sacó agua, no sacó agua, ¿qué hago? Entonces yo me paralicé. Te doy instrucciones ese día, cierra el agua de paso, la llave, no sé cómo se llama eso, sí, y abro la puerta trasera de la casa y tú me decías, ¿qué hago? Saca el agua. No, o sea, hoy me río muchísimo y ese día no nos dio tiempo ni para lamentarnos. Yo generalmente cuando sucede algo así, yo no me pongo de mal genio. Sí, es verdad. Eso yo me la gozo. Eso es cierto, pero entonces... no. Pero bueno, yo tengo una tendencia a paralizarme, Chachi tiene una tendencia a andar. ¿Por qué les contamos esto? Porque hay personas que se paralizan, pero a veces estamos paralizados de otra manera. Hay personas que están paralizadas emocionalmente, tal vez por heridas del pasado que les hicieron o cosas que le hicieron en el pasado y no han perdonado esas cosas. Ese tipo de personas es otro tipo de parálisis. O personas que están paralizadas en sus sueños. Han dejado de soñar. A mí me ha pasado momentos en mi vida que yo he parado de soñar por algo que está ocurriendo, una situación, una circunstancia, y a veces es difícil salir de esa parálisis. Sí. A mí me pasa a menudo en la parte emocional, creo que soy muy proactiva. Okay. Que si me está pasando algo emocional, trato de atenderlo, de superarlo, pasar la página y continuar. Proactiva y muy práctica. Sí, me gusta como que pasar el examen o la prueba que la vida o que Dios me ha puesto en el camino. Pero sí me paralizo mucho de repente en mis sueños. En tus sueños. Okay. Me encierro y pueden pasar años y años y más adelante de repente les cuente otra anécdota que estoy viviendo actualmente, o sea, que pura vida. Pero sí, y los sueños muchas veces en nuestra fe. Exacto, y a veces en la fe, a veces pensamos que estamos como estancados en la fe. Sí. O no estamos avanzando, o a veces pensamos como si Dios tuviera favoritos, como que a ellos sí le va bien en su fe o a ellos no, y estamos en este juego de comparación. Y el problema cuando nos paralizamos emocionalmente, cuando nos paralizamos en nuestros sueños o incluso en nuestra fe, que sentimos que no avanzamos, cuando por mucho tiempo te acostumbras a estar paralizado, llega un momento que esa parálisis se convierte en tu identidad. Para ti, tú piensas que eso es lo normal. Sí, cuando Dios tiene más cosas para ti, cuando Dios tiene sueños para ti, Dios quiere que estés sano emocionalmente, Dios quiere que avances en tu fe. Pero llega un momento que se convierte, cuando digo que se convierte en tu identidad es, yo soy la persona que nunca avanza. Yo tenía ese sueño, pero yo no soy la persona que no, y de repente lo decimos y lo marcamos y que lo hacemos una realidad en nuestra vida. Simplemente nos olvidamos de ese sueño, de ese anhelo que teníamos y decimos no. Tú ves a todas las personas a tu alrededor que avanzan, que cumplen sueños, que cumplen metas. Y tú andas como paralizado. Y tú andas ahí. Yo puedo decir que a mí me pasa eso constantemente. La pregunta es cómo salimos de esa parálisis. Y hay una historia en la Biblia, en Juan capítulo 5, donde Jesús encuentra un paralítico en algo que se llama el estanque de Betesda. Es bien curioso, Betesda es el estanque de misericordia, pero algunas personas lo traducen como el estanque de los avergonzados. Había mucha gente ahí esperando ser metidos en el agua, porque ellos tenían una superstición que si el agua se movía, el primer enfermo que llegara era sano. Y Jesús se le acerca a este hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y a veces uno piensa que esto es como una pregunta tonta de Jesús, pero yo creo que es un desafío de parte de Jesús. Sí. Porque Jesús realmente le está preguntando, ¿quieres ser completo? ¿Quieres ser sano? Porque a veces nos acostumbramos tanto a la condición que no queremos ser sanos. A veces, porque en el momento que somos sanos, en el momento que salimos de estar en la parálisis, tenemos que dejar la mentalidad de víctima. Sí. Tenemos que dejar de estar sacando excusas, tenemos que asumir responsabilidades. Yo veo como un patrón en Jesús cuando suceden este tipo de cosas en la Biblia, y es que requiere una acción de nuestra parte. Así es. Porque él le pregunta. O sea, él le pregunta, ok, quiere ser sano. Y el hombre entonces le empieza a dar excusas, le empieza a decir, no, es que nadie me ayuda, porque cuando estás paralizado no te das cuenta, como se convierte en tu identidad, tú empiezas a decir, no, es que nadie me ayuda, es que estoy yo solo, es que nadie puede. Y Jesús hace algo, y aquí es donde conecta con lo que tú dices. Jesús le dice 3 cosas. Jesús le dice, levántate, toma tu cama y anda. Y en el instante este hombre fue sano. O sea, que si uno, aparte de decir, sí, yo quiero. Hay algo que tienes que hacer. Levántate, toma tu cama y anda. Y yo creo
que si tú estás viendo una parálisis de sueño, parálisis emocional, parálisis espiritual, en cualquier área de tu vida que estás viendo parálisis, yo creo que estas 3 órdenes de Jesús nos ayudan a salir de esa parálisis. Y tal vez vamos a hablar un poquito de cada una. Eso es lo que queremos hacer en este podcast. La primera que Jesús le dice es levántate. Y la palabra ahí levántate es la misma palabra en el original. En el original es la misma palabra que Jesús le dice a Lázaro, resucita. Y eso a mí me demuestra que Jesús está hablando más de una condición física, sino de algo que estaba muerto en él que necesitaba resucitar. Okay. Como resucitar tus sueños, como resucitar otra vez tu fe. O sea, hay algo que se tiene que levantar en ti. Jesús entendía que la parálisis de este hombre no era tanto física, que a veces es una parálisis interna, emocional, algo dentro de nosotros. Es que yo creo que todo está como que todo aquí está en la mente. Y nos controla. Y depende de nosotros si le vamos a hacer caso. O sea, que cuando no. Jesús le dice levántate, no era tanto físico, es levántate de tu condición. Sí. O sea, levántate ya de repente, tu parálisis. Ya Jesús lo había sanado de repente y él creía que estaba todavía paralítico. Es levántate de tu parálisis, no esperes que todo esté perfecto para hacerlo, no estés echándole la culpa a los demás. Es levántate de tu condición y a veces Dios nos pone un montón de oportunidades para levantarnos de nuestra condición y nosotros seguimos con la mentalidad de víctima. Recuerdo una persona, una vez que ambos conocemos, un músico que en algún momento se me acercó. Yo fui director de alabanza por muchísimos años y lidiar con músicos es bien peculiar, son unos especímenes bien peculiares, bueno, por decir, son seres, somos bien peculiares, pero se me acerca este muchacho, que su nombre se mantendrá anónimo por protecciones, pero no, se me acerca con una condición de que estaba buscando un trabajo. Estaba en una condición de que ya recibía, era una persona ya adulta, yo creo que estaba casado, creo que teníamos ya el primer hijo. Más grande que tú, yo y él era mayor que yo. Y esta persona viene a decirme que necesitaba un trabajo porque él todavía vivía mantenido de sus padres y sus padres dijeron que no le iban a ayudar más financieramente. Entonces él dijo, estoy en un gran problema, y me dijo, yo le digo, ¿cuál es el problema? Y me dice, no, es que estoy en esta situación y no me van a ayudar más financieramente y no sé qué voy a hacer. ¿Y qué le dije yo? Trabaja. O sea, búscate un trabajo y hazte la vida. Tú eres una persona inteligente, eres una persona... Y entonces me dicen, no, es que he aplicado y no me dan trabajo. Y en aquel entonces, Mario, que es uno de los pastores aquí en Doral City Church, Mario me estaba trabajando en aquel entonces de mesonero. Y le daba trabajo a todo el mundo porque era manager de mesonero en un restaurante. Y yo recuerdo llamarlo y Mario conocía a esta persona y le digo, Mario, esta persona está buscando un trabajo. ¿Será que puede trabajar contigo? Hay un espacio. Me dice, sí, aquí hay vacantes, dile que venga mañana. Y yo me encargo de llenar sus papeles y pueda trabajar. Y yo le digo al muchacho, listo, ya te conseguí trabajo, viste qué rápido, no tomó ni 2 minutos. Y entonces él me dijo, ay, pero es que no tengo cómo llegar. Y le dije, ok, y volví a llamar a Mario. Exacto. Entonces volví a llamar a Mario y entonces Mario me dice, no te preocupes, dile que yo lo recojo. Porque es que Mario es así, Mario es muy práctico. Dile que no le vayan a preguntar a Mario cuál es la persona. dile que yo lo paso buscando. Y entonces le digo, no te preocupes, él te pasa buscando. Y me sacó otra excusa, Y lo que yo me di cuenta es que él no quería levantarse de su condición. Y años después, o sea, eso fue hace como 20 años. Eso fue, y sigue igual. Y hace como 2 años atrás también sucedió algo parecido con otra persona. Con otra persona, está en la misma. O sea, esa persona no quiso levantarse. No quiso levantarse. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué área en nuestra vida Dios nos está dando oportunidad para levantarnos? Sí. Pero nosotros estamos esperando que todo sea perfecto. A veces nosotros pensamos que es que Jesús nos tiene que dar como una terapia motivacional. Sí, como poquito a poco. Y a veces pasito a pasito, suavecito. No, Jesús le dijo a ese hombre, párate, levántate, anda. Y nosotros, sin embargo, Dios nos habla de esa manera y nosotros, espérate. Un pasito a la vez. Hay momentos en mi vida, en nuestra vida, que han sido reacciones de momentos que sentimos que Dios nos habló y decimos, hay que hacerlo. O sea, no hay que pensarlo, hay que hacerlo. Porque a veces yo lo veo que son como unas ventanas que Dios te pone, esas oportunidades que tú dices, tengo que aprovechar esta oportunidad y tengo que meterme por ello. O sea, cuando Jesús le dice a este hombre, levántate, despiértate de tu pasividad. ¿Sí? Hay muchas personas que tal vez están escuchando, que tal vez están pasivas. Ahora, y la razón por la que están paralizadas es porque están pasivas. Por la cual hay personas o habemos personas que nos paralizamos. Yo creo que la parálisis viene por cosas que te dijeron en el pasado, sistemas de creencia que te pusieron en ti, tienes que reemplazarlos por lo que Dios dice, pero Jesús te está diciendo levántate. O sea, parte del proceso es tú hacer el esfuerzo para levantarte, parte del esfuerzo es, como tú dices, hacer tú lo que a ti te toca, porque ya Jesús lo había sanado. Yo diría que como ponerse unos tapones en el oído y simplemente escuchar a Jesús, porque cuando cerramos o no escuchamos las voces de afuera y de las otras personas,
podemos enfocarnos en Jesús. Exactamente. A mí me pasa eso. Tú a veces me dices, no, es que you overthink it. ¿Cómo se dice? Sí, lo estás pensando demasiado. Lo estoy le estás pensando dando mucha demasiado. cabeza. Me dice, hay veces que a ti no te importa nada y nadie y tú vas derecho. Y hay otras veces que como que I overthink it y me quedo pensando, bueno, pero ¿y qué van a decir? Bueno, pero y mis temores al fracaso. Pero y ya estoy de repente una edad más grande. O sea, uno empieza a darle demasiado a la mente y volvemos y nos sentamos y quedamos donde estábamos. Y es más fácil ignorar a lo que Dios nos a lo que Jesús dijo. Que eso tal vez conecta con lo segundo que Jesús le dijo, es toma tu cama. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué Jesús le pidió que agarrara su cama? Para mí no tenía sentido, porque ese hombre, o sea, ya ese hombre no iba a necesitar la camilla, unas versiones dice camilla. Y esto fue lo que Dios me dijo, ¿dónde está tu cama? Mi cama está en mi casa. Y es como Jesús diciéndole, ya tú no vives más acá, porque el lugar donde él vivía, y esto conecta con esto que tú estás diciendo, el lugar, su hogar, era un lugar donde la gente estaba quejándose, donde siempre habían personas diciendo no podemos, donde él siempre recordaba que había alguien que iba a llegar primero que él, era el lugar de su excusa, era el lugar de su vergüenza. Analicemos nuestro entorno. Exacto, era el suelo de su desesperanza. Analicemos qué áreas están en nuestro entorno que nos están paralizando. ¿Y qué personas? O sea, ¿qué personas hábitos, están hablando en nuestras vidas? Te están animando, tú qué voces puedes, estás escuchando. O de repente son personas, incluso pueden ser familiares muy cercanos. Exactamente. Que por una u otra razón te mantienen como anclado en vez de tú poder volar, caminar y avanzar. Y hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Yo recuerdo una vez, ahora que mencionas eso, porque tiene que ver con pensamientos. ¿Qué pensamientos te están llevando para abajo? Tienes que cambiarlo, porque Dios te cambió de hogar. Ya tú no vives en este lugar, es lo que le estaba diciendo Jesús. Tiene que ver con hábitos que tenemos, tiene que ver con relaciones. Te puedo mencionar de cada una de ellas. Por ejemplo, de pensamientos. A mí de muy pequeñito, en mi familia cantan muy bien varios de mis hermanos. Bueno, mi hermana canta muy bien y mi hermano canta muy, muy bien. Y cuando yo trataba de cantar, yo empecé a cantar cuando estaba desarrollándome y empecé a cantar una música que era muy alta para yo llegar. Entonces era muy desafinado, muy desafinado. Entonces mi hermano, en risa, en el amor bullying que hay en nuestros países, se burló bastante de mí, pero eso se fue quedando en mí. Cuando Dios me llama a la alabanza y la adoración, era un pensamiento que había en mí, de que yo no era bueno, de que yo no cantaba bien, y estaba ahí. Qué fuerte es combatir esas cosas que de repente sembraron. No, ese no soy yo, ese no es mi hogar, yo no vivo ahí, yo vivo en lo que Dios dice de mí, tengo que cambiarme del lugar. Y es muy curioso porque una de las mismas personas que Dios usó fue a mi mismo hermano, a decirme, tú sí puedes, y me ayudó a salir de ahí, y fue el que me animó, pero entonces cambió ese pensamiento en mi mente de decir, tú sí puedes, yo veo que tienes la capacidad, yo veo que tienes... Entonces, eso tiene que ver con pensamiento, otro tiene que ver con hábitos. Yo tengo hábitos que me paralizan, por ejemplo, ver el teléfono, ver muchas veces ¿Cuánto el tiempo teléfono? Perdemos en eso? Sí. Y está comprobado, los sociólogos han llegado a la conclusión de que si tú te paras y lo primero que haces es ver el teléfono, te cuesta más levantarte de la cama. Literalmente produce una parálisis, o sea, te quedas paralizado. Yo no lo veo en la mañana, pero sí lo veo en las noches. Y entonces a las personas que lo ven en la noche le cuesta dormirse. Sí, total. Le cuesta porque genera otro tipo de parálisis. Entonces hay hábitos, o sea, ¿qué hábitos en tu vida te están paralizando? ¿Qué hábitos en tu vida, por ejemplo, dicen qué hábitos puedes hacer para empezar a avanzar? Hay personas que dicen que lo primero que tienes que hacer es buscar 3 cosas para ser agradecido. Eso te ayuda a despertarte diferente. Salir a hacer una pequeña caminata, eso te activa y te saca de la parálisis. Si ves, Jesús le dijo, deja el entorno donde tú estás, cambia tus hábitos. Y a veces nos ha tocado a nosotros cambiar incluso relaciones de personas que no entienden hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde vamos y de alguna manera u otra no nos permiten caminar, no nos permiten avanzar. Entonces, ¿qué relaciones en tu vida hay que te están paralizando? Yo pienso que también es súper importante el mantenerte enfocado con Dios. En los momentos que yo he podido avanzar en mi vida y en no quedarme paralizada es porque literalmente no veo como los caballos de carrera que les ponen su cosita acá en los ojos. Esas así enfocadas. Yo me tengo que enfocar porque si no cualquier otra cosa me distrae y las voces de las otras personas hacen mucho ruido en mi vida. Y qué buena, porque es ruido lo que hacen. Sí, o sea, te distraen. Nuestro hijo Nicolás le gusta mucho correr, hacer track y sí, correr. Y
cuando están corriendo y por casualidad el corredor mira Voltea hacia atrás. Sí, yo lo he notado. Es lo peor que puede pasar en la carrera, porque te puedes tropezar. Y te puede caes. ser miliseconds, que tú volteas y haces así, ya perdiste tu velocidad, tu swing, te puedes tropezar. En la mayoría se tropiezan, se caen. atrasan, tú los ves cómo van avanzando y de repente voltean y ya la otra persona te siguió, ¿no? Y yo siento que a mí me pasa eso. Pero qué buen ejemplo es. O sea, que cuando nos distraímos, hay una distracción de la meta hacia donde hay tenemos algo que ir. por lo menos en este momento que estoy viviendo, que Dios me dijo, enfócate en esto y haz esto. Y yo tengo que admitir que a mí me pasa como Pedro, o sea, que voy en la barca y si bajo mi mirada un poquito, me hundo de una y yo como que, ¿y ahora cómo salgo de esto? Y me cuesta trabajo otra vez reenfocarme y cuando llega mi meta les cuento. Pero voy y llevo unos cuantos meses. Pero qué buen en ejemplo esta ese, de que cuando empiezan a mirar hacia los lados, entonces empiezan a perder la velocidad. Algunos no se tropiezan, pero pierden la velocidad. Incluso por estar escuchan escuchando el nuestras voces. ruido. Nosotros estamos como cheering a Nico y ayer que tuve una competencia me di cuenta que era mejor si me ponía frente a él y lo llamaba, y lo motivaba que si me ponía de lado cuando él iba a pasar porque luego él volteaba y sentía que se atrasaba. Qué buen ejemplo ese. Y eso va con eso conecta con el otro, porque Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla, la manera en que yo digo es cambia tu código postal, el lugar donde vives, los hábitos que están a tu alrededor y anda. Camina, anda. Y anda es como camina de acuerdo a lo que Dios dice de ti. Eso es lo que tú estabas diciendo ahorita. Hay algo que Dios ha dicho de nosotros, pero nosotros decidimos creer más lo que otras personas dicen de nosotros que lo que Dios dice de nosotros. Que decidimos creer más en los errores de nuestro pasado que pensamos que se han vuelto en nuestra identidad y se han vuelto en quienes nosotros somos cuando Dios dice que no somos eso. No. Dios dice que somos sus hijos y sus hijas amadas, que Él tiene un propósito y un plan para nosotros. La pregunta es, ¿estamos caminando de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros o estamos andando lo que la gente o lo que la gente dice o nuestra condición pasada? O sea, este hombre podía seguir andando como la víctima que estuvo 38 años paralítico o podía caminar como el que se levantó, el que tiene una historia que contar, el que Dios hizo un milagro. Pero él pudo haber seguido su vida como si Dios me sanó. Pero es que tuve 38 años y nadie me ayudaba. Y puede quedarse ahí después de haber experimentado un milagro. La pregunta es, ¿él va a andar como un milagro caminante o él va a andar como una víctima? Debes caminar por totalmente lo que de acuerdo. Dice yo creo que en el podcast de hoy, tenemos que tomar el reto. Yo animo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que tomemos nuestra camilla. Ya Dios nos ha hablado, ya Dios nos los ha mostrado. Entonces yo pienso que es tiempo de sacudirnos, de tomar nuestra camilla y empezar a caminar hacia donde Dios quiere que nosotros caminemos. Sí, la decisión es nuestra. Si queremos vivir en el estancados y quedarnos ahí o decidimos contar una historia diferente, que nuestra identidad no sea el que se cayó, sino que la identidad sea el que se levantó. Sí, yo me imagino que este hombre cuando entró al templo con su cama, sí, los líderes religiosos lo molestaron, pero le preguntaban, ¿y por qué andas con la cama? Y dice, no, porque es que me levanté. Yo estaba y me levanté. Y lo mismo puede decir Dios de ti. Yo estaba viviendo esto, pero Jesús me dijo esto. Yo lo hice. Mira, y tu y una vez identidad más cambia. Es como cuando enfrentamos nuestros temores, lo que dice la palabra. Tú enfrentas tu temor y tú vas a ser libre. Así es. Hay libertad del otro lado del temor. Lo que pasa es que o sea, híjole, recuerdo hace años estar hablando con una persona que estaba viviendo una situación sobre algo que tenía que comprobar. Y llevaba años no queriendo hacerlo. Y le digo, o sea, estás atemorizado, llevas años paralizado. Paralizada. Ve y comprueba Levántate. lo que estás diciendo, si es verdad o no. Y yo no sé, de repente le hizo clic, fue y lo hizo, y me dice, no era lo que yo pensaba. Uy, qué increíble. No era lo que yo pensaba. Entonces nos atemorizamos, nos frizamos, nos quedamos en nuestro comfort zone, que es tan peligroso quedarnos ahí. Porque no se crece cuando uno está muy cómodo. No crecemos. Sí, si yo pudiera resumir esto, levántate, es como tomar la decisión de hacerlo.
toma tu cama es como callar esas voces y esos hábitos a mi alrededor. Y andar es la acción, pero van una detrás de otra. No es levántate, toma tu cama y anda. A veces decimos, vamos a gatear. No, ya levántate, párate toma de tu una. cama y anda. Ya basta de estar en la pasividad. Dios, escúchame, que nos estás escuchando. Dios tiene cosas maravillosas con tu vida. Dios tiene propósitos contigo. Es hora de dejar esa parálisis. Es hora de dejar ese estanque y empezar a caminar. Si hay un resumen de esto el día de hoy es levántate, toma tu cama, cambia tu código postal y anda y abraza todo lo que Dios tiene para ti. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Una vez más, nos vamos a ver la próxima semana. No se preocupen, con muchos temas interesantes. Espero que les haya servido muchísimo para su crecimiento espiritual. Compártelo. Te animamos a que lo compartas con todas las personas que conoces en todas nuestras redes sociales como Josué Valero. Sí, todavía estamos tratando que ocurra un milagro con otras redes sociales. Pero bueno, eso lo contamos otro día. ¿Okay? Le dejamos a ver si me corro y tomo mi cama y abro mis propias redes sociales. Vamos a ver. Bendiciones, gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.